Eh, pues miren, yo soy un profesor, un semiólogo, pues, bueno, yo prefiero el término semiorista por cuestiones de escuela. Yo pertenezco a lo que es la escuela greimasiana y tengo aproximadamente 20 o 21 años haciendo semiótica. Empecé siendo muy joven, cuando todavía estaba en la licenciatura. Estudié dos licenciaturas, una en comunicación y otra en letras, o sea, en lingüística y literatura. Desde aquellas épocas antiguas, pues me gustaba mucho la semiótica de Humberto Eco, de Greimas, obviamente pues los clásicos como Saussure, Lotman, etcétera. Pero bueno, con el tiempo me decanté y empecé a trabajar exclusivamente en lo que es la teoría greimasiana. Con el tiempo me fui a estudiar a Puebla, donde se encuentra uno de los seminarios más antiguos y más importantes a nivel mundial en cuanto a semiótica greimasiana, que es el Seminario de Estudios de la Significación, que está anclado en la ciudad capital de Puebla. Ahí me la pasé aproximadamente pues desde el 2004 hasta el 2010, como 6 años perteneciendo a ese seminario en el que aprendí muchas cosas con grandes semiotistas, tanto mexicanos, argentinos, y con visitantes de parte de la Escuela de París, o sea, como de Nivel Bertrand, como Gianfranco Marcone, como eh, de Bélgica, ¿cómo se llama? Jean-Marie Klinkenberg, también fue Fontani, fue Silverberg, etcétera, o sea, muchos profesores que actualmente forman parte del grupo mítico de la escuela post-Leymasiana o de la segunda generación de la escuela de París. Y pues tuve la oportunidad de aprender ahí con ellos también algunas cosas. Mi formador o mi principal, digámoslo así, gurú o digamos quien me formó en semiótica es el doctor Roberto Flores, quien está hablado en el DEAS, allá en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Yo con él estudié tanto la maestría en Ciencias del Lenguaje, que la hice en Puebla, pero él me dirigió la tesis, como el doctorado, que lo hice directamente ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en lo que antes era el doctorado en Ciencias del Lenguaje, que desafortunadamente actualmente dejó de existir. Yo fui la última generación junto con dos compañeros y de los tres nos dedicamos a la semiótica, solo que de todos yo soy el único que hago semiótica, pues digamos diferente, porque uno de ellos se dedica a lo que es la historiografía, es más bien un historiador, y la otra muchacha, bueno, otra señora ya no se dedicó a semiótica, ¿sí? Solo me estudió. Yo, bueno, tengo dos líneas de investigación que desarrollo desde hace años. La primera es la semiótica del horror, que es de la que va a tratar esta conferencia. Y la segunda es la semiótica de los superhéroes, que es una línea de investigación nueva que estoy desarrollando a partir del año 2015 más o menos, y que trata sobre cómo significan los superhéroes en lo que se considera la semiosfera contemporánea. Realmente se ha desarrollado un boom en cuanto a películas de superhéroes, pero esto no es nada nuevo, obviamente ya tiene sus antecedentes desde el siglo pasado, en los 40, 50, cuando se crearon los primeros cómics de superhéroes. De eso no vamos a hablar, desafortunadamente, porque es un tema bellísimo que da para mucho, pero quizá en una próxima ocasión podamos tratarlo en alguna otra conferencia. Lo que vamos a tratar hoy es básicamente, bueno, les presento aquí a mi hijo. Hola bebé, este se llama Chiquilín, es mi nietecito, y aquí está de latoso acompañándonos en esta conferencia. Entonces, esta conferencia va a tratar sobre lo que es la construcción de una semiótica del horror. ¿Qué es una semiótica del horror? Bueno, una semiótica del horror es una semiótica particular que busca describir con métodos precisos, científicos y reproducibles cómo funciona la significación al interior del género de terror. Esto aparentemente es fácil porque todo el mundo entendemos que, bueno, el horror pues, es una emoción disfórica, es una emoción básica del ser humano, incluso la que lo mantiene vivo. Sin embargo, los mecanismos específicos del terror como género, tanto en literatura como en cine, y por supuesto en otros medios como las series de televisión, los cómics, incluso en la semiótica visual, que tiene mucho que decir acerca del horror, o la semiótica del cuerpo, de la cual también yo he trabajado en otros años, en ocasiones anteriores, tienen sus especificidades que solamente a partir de una teoría desarrollada como la que tiene la Escuela de París, o cualquier otra, porque se podría trabajar desde cualquier otro enfoque. Yo lo hago desde la Escuela de París porque esa es mi casa, es mi línea, digamos, de la que yo me formé. Pero bueno, desde la semiótica de la Escuela de París ha sido muy productiva para poder
desarrollar esta descripción de esta semiótica particular. Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos a hablar esta noche, porque yo sé que allá ya es más tarde, aquí son las 4 de la tarde apenas, y espero que sea de su interés y que pues podamos conversar al final, comentar algunas cosas acerca de lo que voy a estar exponiendo. Bueno, quiero hacer una acotación. Yo voy a hacer la plática muy jovial, muy cordial, porque, bueno, pues como yo soy profesor de universidad y de preparatoria normalmente, entonces he aprendido a lo largo de mis últimas conferencias, que han sido las de los últimos años, que es mejor hacer las cosas más divertidas y menos de semiótica dura, porque a veces la gente se aburre. O sea, es mucho más agradable pues estar tratando esto como una charla un poco menos académica. O sea, no es una ponencia así como las que vamos a hacer en los congresos y que decimos todo así con términos muy técnicos, que claro que los voy a usar porque pues desafortunadamente la escuela greimasiana se caracteriza por ese vocabulario, ese metalenguaje que desarrolló Greimas y sus discípulos, que es muy rico, muy divertido, muy emocionante, pero al mismo tiempo muy abstruso para los que no están formados en esa semiótica. Todavía me da risa cuando en algunos congresos, incluso internacionales en los que he participado, a veces la gente dice cosas muy divertidas porque no entiende bien el significado real de los términos del mecanismo greimansiano. Entonces, pues no sé, cosas como no entienden qué es el lactante, o por ejemplo, qué es la disforia, o por ejemplo, confunden cosas del esquema narrativo. Bueno, cosas muy emocionantes. Esperemos que ahorita no nos vaya a pasar algo similar. Yo supongo que ustedes trabajan también esa línea, por lo que me ha contado el profesor. Entonces vamos a comentarlo, digamos, en términos un poco informales, pero sí con alguna utilización de términos técnicos. Si tienen alguna pregunta o algo, si no, pues para comenzar. Sebastián, puede ¿alguna pregunta? continuar. No, puede continuar. Sí. Ok, bueno. Vamos pues a empezar. ¿Cómo se construye una teoría? Bueno, una teoría no es fácil de construir, sin embargo, pues tenemos diversas formas de hacerlo. La forma más fácil, y como trabajan la mayoría de los teóricos, es haciéndolo de forma deductiva. Es decir, a partir de lo general se va a lo particular. Sin embargo, este tipo de teorizaciones, la escuela de Greimas nos ha demostrado que no siempre llega a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se postula alguna hipótesis, sea a cualquier nivel de recorrido generativo, o sea incluso a niveles previos o a niveles completamente discursivos, nosotros tenemos siempre que volver al texto para comprobar si esa teoría es o no funcional. Es decir, si verdaderamente está describiendo el objeto de estudio o si definitivamente es una alucinación hasta como teorías, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer este primer desglose teórico? Perdón, es que un gato está aquí maullando. Es importante porque mucha gente toma la semiótica como un punto de partida para derivar hacia otro tipo de problemáticas que tienen que ver más con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural, etcétera. Y es válido también. Sin embargo, si queremos ser precisos, si queremos ser científicos, si queremos apegarnos exclusivamente al objeto de estudio, es decir, no malinterpretarlo, no utilizarlo para nosotros decir lo que nosotros queramos, sino ser fiel a lo que verdaderamente nos está diciendo ese discurso o ese objeto, pues tenemos que estar bajando continuamente a la superficie textual para de esa manera poder ver si es adecuado o no lo que estamos teorizando, que obviamente primero son hipótesis. Bueno, pues todo este rodeo viene a cuento porque la semiótica del horror no se puede construir de la noche a la mañana, no es una teoría que un día se me ocurra inventar y al otro día ya esté completa. Esto ha sido un proceso de muchos años, por lo menos unos 10 años, pero yo creo que ya van más, yo creo que ya unos 15, en los cuales he tenido que abordar punto por punto las diversas etapas o las diversas capas
de lo que es el corrido generativo. ¿Por qué? Porque, bueno, desafortunadamente el fenómeno del horror es muy complejo. No es un fenómeno que se pueda describir de un solo plumazo y que nosotros podamos, decía mi profesor, en 2 paradas, despachar y decir, ya terminamos. Ya aquí se describió qué es el horror y ahora pasamos a otra cosa. Es difícil, la verdad. Entonces, esto se ha llevado a que tengamos que trabajar por etapas. Empezando, por ejemplo, hace muchos años ya, en 1998, 1999, los primeros pasos para desbrozar cómo funcionaba el horror en cine. En aquella época yo escribí 2 artículos, uno sobre Lovecraft y otro sobre una película muy famosa de los 80s que se llama Viernes 13, en donde yo hacía 2 análisis completamente por separado, obviamente, porque no se logró hacer ¿cómo diremos? El análisis comparativo entre ambos estudios, o sea, por razones que no tienen que ver en absoluto con la teoría, sino cosas externas. Pero bueno, en esos 2 artículos yo empezaba a desglosar cuál era el camino que nos podría llevar a encontrar, a identificar y después a sistematizar los fenómenos propios del género terror. Porque si se ponen a pensar, es muy diferente una película de terror slasher, como es Viernes 13, de, de un relato gótico como es The Outsider de H.P. Lovecraft. O, por ejemplo, el horror psicológico de Edgar Allan Poe, del cual también tengo análisis de la semiótica tensiva. Pero bueno, eso ahorita, ahorita lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en aquella época, obviamente, yo pues era un muchacho que tenía pues apenas 20 y tantos años y todavía no sabía tanto de semiótica, obviamente. O sea, entonces yo tenía pues en aquella época las herramientas básicas, que era lo poquito que teníamos cerca de Humberto Eco, de Roland Barthes, de Saussure, que, pues, que Saussure es el padre de la semiología y que obviamente pues siempre los cursos de semiología siempre empiezan hablando de Saussure. ¿Por qué? Porque es la base, es el fundador, etcétera. Pero que desafortunadamente, aun cuando en los años 60 el estructuralismo francés sacó todo el provecho que pudo de esa teoría o de esa semiología, pues después de los años 70 se demostró el agotamiento del modelo. Entonces ya difícilmente se puede ahorita en 2021 hacer análisis donde utilicemos términos como lengua y habla, psiconeuroeconomía, etcétera, ¿no? Claro, claro, supongo que los defensores de esas teorías, que siempre hay fans, se van a enojar y se van a rasgar los vestidos y van a decir, este muchacho, ¿por qué dice eso? Pero yo siempre he sido muy polémico cuando voy a los congresos, entonces no lo tomen tan a pecho. Bueno, entonces, volviendo al tema, con esas pequeñas herramientas que teníamos a la mano, pues logramos describir algunas cosas del fenómeno terror, pero nos dimos cuenta muy rápido que no iba a ser tan fácil, porque como dije, las especificidades de los subgéneros en el terror son demasiado abismales. Yo, por ejemplo, que soy muy fan del género horror, veo con preocupación que una semiótica general del terror no permite describir completamente todas las variedades del horror, porque hay muchas diferencias específicas en cuanto a los subgéneros. Simplemente un caso muy extremo. La diferencia entre el slasher, como Viernes 13 o Halloween o, ¿cómo se llama este otro? Scream, eh, comparado con, por ejemplo, las películas de terror coreanas o tailandesas que tienen como base la figura de un fantasma o de un muerto o de una maldición, pues son demasiado diversas. Es decir, estamos tocando las 2 puntas de lo que sería el panorama general o la semiósfera completa del género terror en cine. Entonces ahí se tuvo que tomar una decisión metodológica. ¿Qué es más importante? ¿Describir el género en su amplitud o en su núcleo, es decir, en su corazón? Y tomé la decisión de estudiarlo en lo que lo hace específico. Entonces, ¿cómo se puede abordar esto? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a tener que recurrir ahí a la historiografía que tanto les gusta a los de la ENA y ver qué es lo que está pasando en el género terror. Bueno, el género terror obviamente surge de la novela gótica, es decir, el género terror no es una creación ex nihilo, es una creación o una derivación dentro de la semiosfera general de la literatura que proviene
de otras manifestaciones culturales previas. Entonces, el terror, tal como lo conocemos, a partir del siglo XVIII, XIX, en realidad tiene sus orígenes en la novela gótica. Y la novela gótica, a su vez, tiene sus orígenes en lo que era el folclore y las leyendas. Entonces, nos podemos ir hacia atrás hasta donde queramos, porque lo importante y lo interesante de una teoría como la semiótica del horror es que nos da pie y nos da oportunidad, pero además nos da las herramientas para poder analizar todo ese tipo de manifestaciones, independientemente, vamos a usar la palabra decisión, de la diacronía o de la sincronía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una semiótica del horror es suficientemente funcional, es capaz de describir un fenómeno cultural del siglo XX y uno del siglo XVII. Si es que es suficientemente funcional. Si la semiótica del horror solo sirve para describir cuentos de una sola etapa de la historia de la literatura de terror, entonces esa semiótica está una de dos, o es una teoría fallida, o dos, es una teoría que todavía está en desarrollo y que le falta perfeccionarse. No lo sabemos porque desafortunadamente nada más yo hago esa semiótica, entonces no tengo tantos trabajos como para poder ver si ya estamos en capacidad de escribirlo todo. Yo digo que sí, pero bueno, habría que reproducir los análisis y las metodologías con las que he analizado yo diversos sujetos para ver si es verdad o no. Entonces, bueno, ¿qué se hizo a continuación? Bueno, podría yo haber escogido lo que yo quisiera. Pude haber escogido las leyendas, pude haber escogido la literatura gótica, pude haber escogido los cuentos románticos, que también son una fase intermedia entre el paso de lo que era la literatura, bueno, no la literatura, es el folclore, pues, o sea, las leyendas y eso, y lo que era el paso a la literatura escrita, propiamente dicho. Y, por ejemplo, tenemos un escritor muy famoso en lengua española, que se llama Gustavo Adolfo Bécquer. Él tiene ciertas narraciones en las cuales se reproducen leyendas, y pues, de hecho su libro se llama Rimas y Leyendas, y es en esas rimas o en esas, bueno, las rimas son puros poemas, obviamente, y no son de terror, pero en esas leyendas, la mayor parte son, en verdad, leyendas locales, o algunas incluso son leyendas pues, que se reproducen en todos los pueblos y que las podemos encontrar con diferentes versiones a partir de cierta época y que se reproducen con más o menos ciertos detalles o ciertos cambios en diversas culturas. Esto lo estudiaría perfectamente la antropología escritural de Levi-Strauss, que ya ven que le gustaba mucho analizar mitos y todo eso, y ahí se ve cómo precisamente las transformaciones que él encontraba en los mitos es lo mismo que pasa en las leyendas. Las leyendas, como son, digamos, productos culturales colectivos, permite que una se pueda transminar de un pueblo a otro variando ciertos detalles. Ahora bien, esas leyendas son solo una fase intermedia antes de llegar a la literatura gótica propiamente dicha, que es una literatura culta y que es una literatura completamente escrita, es decir, está hecha para leerse, no para contarse. Ahora bien, ahí tenemos en la literatura gótica ya los tres grandes fenómenos literarios y culturales que han transformado después en cine y a la televisión y a otros medios, que son Frankenstein, de Mary W. Shelley, el vampiro, que está trabajado desde vamos a decirlo así, diversos autores, pero el más famoso es el de Polidori, que se considera como de los primeros, digamos, cuentos de terror que tienen como base la figura de un vampiro. Aunque si nos vamos a lo que es el canon occidental, que le gusta mucho mencionar a Harold Bloom, que ya se murió, pues tendríamos entonces que mencionar a, eh, a Drácula, porque Drácula es el que al final de cuentas se impuso como la figura, diría Fontaine, la figura prototípica. Entonces, es a partir de ella que podríamos describir mejor los rasgos más, digamos así, más característicos del vampiro como ente de terror. Y la tercera, que sería el hombre lobo. El hombre lobo obviamente perdón, es un fenómeno muy interesante, porque el hombre lobo en realidad no es el hombre lobo como tal, sino es
la dualidad que existe en todo ser humano entre lo que es el ser racional y el animal que llevamos dentro, o la parte irracional, ¿no? Y en realidad aunque, bueno, ya no existe la obra del hombre lobo, es decir, una obra literaria de hombre lobo es el protagonista, el antecedente original que trataba eso es el cuento de Robert Louis Stevenson sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, bueno, ahí tenemos ya las tres figuras que posteriormente en el siglo XX fueron retomadas sobre todo por el cine en los años 50 y 60 con las películas de la Hammer y que posteriormente a partir de esa fecha se fueron desarrollando con múltiples versiones que hasta ahora se siguen trabajando y se siguen pues explotando, ¿no? Incluso en series de televisión, pero manteniendo los rasgos prototípicos originales de esas figuras, aunque ha habido mucha variación, sobre todo en cuanto a los vampiros. Eso no me voy a meter mucho ahí porque me quitaría, no, me quitaría o me desviaría mucho de lo que yo trabajo, digamos, propiamente dicho. Que claro que eso también me interesa, pero no lo estoy trabajando ahora porque ni lo he trabajado anteriormente, porque ahí va la otra. Entonces yo dije, bueno, tenemos pues las leyendas, tenemos la parte intermedia en donde la literatura romántica, en donde se puede hacer este tipo de transición entre lo oral y lo escrito, o tenemos la literatura gótica. Bueno, pues yo descubrí, porque bueno, afortunadamente leo mucho terror, y la veo muchas películas, descubrí que en realidad existían ya genios de la literatura de terror que ya tenían todos esos ingredientes que estaban dispersos en todas las diversas etapas de la historia de la literatura de terror, estaban todos ya incluidos en sus obras. Y tenemos tres grandes genios de la literatura de terror, así porque si no, no se ve, que son, uno, Edgar Allan Poe, dos, H.P. Lovecraft, y tres, Stephen King. Y si hacemos un análisis de la obra de los tres, nos damos cuenta de que los motivos se repiten. El tratamiento es muy parecido y lo más importante, incluyen todos estos tipos de figuras, como las que he hablado hace un momento, las tres prototípicas, en su literatura, con la ventaja de que son autores mucho más contemporáneos, que por lo mismo han bebido de todas las fuentes literarias previas. Incluso Lovecraft es un especialista en literatura de terror. Los invito con mucho gusto a que lean su libro El horror sobrenatural en literatura. Es un libro muy delgadito, muy pequeño, de aproximadamente 100 páginas, en el que él describe la evolución del género terror, hace una teorización acerca del terror y desde luego da su opinión sobre todos los escritores de terror que a él le parecen importantes o interesantes. Bueno, pues de esa trilogía de autores que tenemos la fortuna de poder leer, porque sus obras están actualmente a disposición de todo el público, incluso algunas ya son de dominio público, como las de Lovecraft. De todos ellos, yo por razones más bien sentimentales, aunque claro que también se podrían esgrimir razones intelectuales, elegí a Lovecraft. Y de Lovecraft, que tiene una amplia, verdaderamente una bibliografía ingente, sobre todo en cuanto a cartas, de las cuales pues, yo no analizo mucho porque las cartas en realidad son, como quien dice, las conversaciones que tenemos actualmente por WhatsApp, es decir, son cartas muy largas, conversaciones con otros escritores, etc. Y ahí solo hay algunas cosas que nos podrían servir para construir la teoría de la semiótica del horror, porque son teorizaciones y opiniones de Lovecraft acerca de cómo se escribe el terror, de qué es lo importante en un cuento de terror, de qué características tenía la literatura gótica que ya no se reproducen en literatura posterior, como la que él está desarrollando, etc. Entonces, bueno, de esos tres escritores yo escogí, obviamente, a Lovecraft. Para dar un poco de contexto, H.P. Lovecraft es un escritor, digámoslo así, estadounidense, aunque a él le molestaría eso porque él se creía inglés. Decir, es muy divertido porque Lovecraft se le acusa siempre de ser conservador y racista y ¿cómo se dice? Bueno, sí, que estaba a favor de la monarquía inglesa. Y todo eso ahora es muy chocante porque están las buenas costumbres y están la generación de cristal y está los derechos de las minorías y todo lo que está de moda en Estados Unidos. Entonces, Lovecraft es un señor, un escritor que actualmente es muy mal visto, a tal grado que ¿cómo se llama?
Este Josh es uno de los principales especialistas en Lovecraft, sobre todo en su biografía y en su obra. Tuvo que regresar un premio que ya le habían dado, obviamente, porque mandaron quitar a Lovecraft de la efigie del premio. El premio es como un Oscar, pero con el cuerpecito y la carita de Lovecraft. Entonces está muy bonito el premio. Es el premio a la fantasía y el horror que dan en Estados Unidos. Y se lo habían dado a este señor, a este Josh, por su biografía magnífica y monumental, y sobre todo muy apegada a los hechos, que es la de I Am Providence. Providence es la ciudad donde nació Lovecraft, y es la escritura que está en el epitafio de su lápida, ¿no? Bueno, es un pequeño monumento que le hicieron ahí, porque realmente él está en una cripta, pero bueno, eso nadie lo sabe. Es muy divertido porque la gente va y lleva las flores ahí y le dice, Lovecraft, qué bien que puedo venir a tu tumba, y no está ahí. O sea, es divertidísimo. Pero bueno, me desvío un poco. Entonces, volviendo al tema, Lovecraft tiene bueno, no terminé de leer. Lovecraft entonces desarrolló un género nuevo del terror que se llama el horror cósmico. El horror cósmico se caracteriza principalmente porque no hay monstruos de los típicos y clásicos que nosotros conocemos y que tanto nos gustan. No hay vampiros, no hay hombres lobos, no hay brujas, no hay hombres lobos, ya dije, etc. No, 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 o sea, Lovecraft invoca y obviamente imagina monstruos Lovecraftianos, ¿cómo se llaman así? Monstruos que no son de este mundo, que son del espacio o que son de otras dimensiones, y que tienen características tan diferentes del ser humano que su sola presencia enloquecería a cualquier persona que lo llegara a ver. Y de hecho, la mayor parte de las apariciones de estos monstruos Lovecraftianos en los relatos de terror de Lovecraft y de lo que se llama el Círculo Lovecraft, es decir, sus colaboradores y amigos, los cuales la mayor parte de ellos eran sus corresponsales, porque en aquella época no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook. Entonces escribía cartas, cartas y cartas, y de ahí salieron los 5 tomos de las Collected Letters, o sea, las letras reunidas, las cartas reunidas de H.P. Lovecraft, que los invito a leer también, pero se van a tardar años, porque son demasiadas cartas. Y no todas están publicadas, son 5 volúmenes y algunos extra que están publicando actualmente en Estados Unidos, obviamente, y están en inglés. No hay traducción al español. Bueno, de esta ingente producción y de estos monstruos Lovecraftianos, eh, el subgénero del horror cósmico ha permeado actualmente al cine, también obviamente a lo que es la animación, a lo que son los cortos, a lo que son los dibujos, a lo que es las imágenes, bueno, etc. Y esto ha hecho que Lovecraft se convierta en un escritor de culto, el cual es admirado por millones de personas en la actualidad, a tal grado que es un fenómeno cultural y un fenómeno mediático, porque simplemente Guillermo del Toro, quien es uno de los más importantes exponentes de lo que es el terror en el cine, con películas maravillosas como El laberinto del fauno, como, por ejemplo, esta que me gusta mucho, bueno, la de Cronos, etcétera. Bueno, tiene muchas películas. Él lo que ha hecho es proponer una versión de una obra que se llama En las montañas de la locura. Esta obra de las montañas de la locura es una de las mejores y más bien logradas novelas o nouvelles, como dicen los franceses, de la literatura Lovecraftiana. No les voy a decir de qué se trata porque me gustaría que la leyeran, sería muy interesante, es una experiencia religiosa de Enrique Iglesias, pero bueno, se la recomiendo mucho. De todo esto, bueno, porque voy a ir aterrizando poco a poco de todo esto y de todas las obras que tenía la obra, yo tuve la oportunidad de elegir para analizar en profundidad un solo cuento, porque la semiótica, como ustedes saben, no está hecha para grandes vuelos. Se podría hacer, y actualmente donde es en Bélgica. En Bélgica están haciendo algunos estudios ya sobre el Big Data y sobre cosas que ya son muy modernas, como por ejemplo, no sé, las imágenes de Facebook y cosas así, o las imágenes científicas que se hizo hace algunos años. Pero en realidad la semiótica desde el origen siempre ha sido una semiótica destinada a hacer un análisis microscópico y un análisis muy en profundidad.
Y simplemente si cualquiera de ustedes ha hecho análisis con la eh, metodología greimassiana, sabe que de todo lo que podemos ver en un cuento, para hacer un artículo o para hacer un análisis, solo escogemos una sola cosa. ¿Por qué? Porque una sola cosa te da para hacer un artículo de 10, 20 páginas o incluso un libro. Yo tengo un libro, por cierto, que espero salga el año que entra, sobre la semiótica del espacio en el relato de terror, que es de 100 páginas y solo analiza ni siquiera toda la espacialización, solo analiza la construcción de la figuratividad en ahora sí en la construcción discursiva de un castillo en el cual se encuentra atrapado el protagonista del relato de terror de Marras, que es el de Outsider. O sea, con solamente analizar cómo se construye figurativamente ese castillo. Con eso se armó todo el libro. O sea, entonces, es una cosita así, o sea, es decir, comparando un castillito de un cuentito de Lovecraft con toda la obra de Lovecraft, con todo el terror, con todo el terror de literatura, con todo el terror de cine y en otros medios, pues no es nada, es una aguja en un pajar. Sin embargo, así funciona la semiótica y es tan efectiva que si ustedes leen ese análisis, por ejemplo, y lo quieren trasladar al género terror, por ejemplo, no sé, de películas pues clásicas de los años 70, 80, 90, pues se reproducen los mismos rasgos. Simplemente una película tan interesante por disruptiva y por romper los cánones del terror clásico que se llama eh, La cabaña en el bosque, se llama, The Cabin in the Woods. Esa película tiene todos esos rasgos, tanto los rasgos que yo analicé en ese libro del que estoy hablando, como los rasgos locutores de los que estaba hablando hace un momento, los de los monstruos, que vienen de otras dimensiones, etc. Se los recomiendo mucho también. Y el libro lo pueden, no, ya lo quité. Bueno, estaba en mi página de academia.edu, ahí les recomiendo ampliamente toda la bibliografía que estoy utilizando para la conferencia. Es decir, todo esto que estoy platicando está escrito en diversos artículos que he publicado en revistas científicas, algunos están inéditos porque desafortunadamente en México, como en la mayor parte del mundo, no hay el apoyo necesario para poder publicar. Y eso es muy molesto, porque la mayor parte de los semióticos, que no tenemos nuestra revista de casa, es decir, los semióticos que tienen su propia revista, son obviamente de Europa, la mayoría, aunque también hay en Latinoamérica, ellos no tienen ese problema porque todo lo que producen y generan lo va publicando en su revista. Pero en México no hay revistas de semiótica, solo hay una, no voy a decir de quién es, porque se me va, que se dedica a reproducir artículos de la semiótica francesa traducidos al español y que a veces publica cosas que no tienen que ver nada con la semiótica de otros amigos y colegas de ellos. Pero la semiótica, bien, gracias. Y la semiótica hecha en México, más bien, gracias. Esa no sirve nada. Entonces, bueno, es molesto esto porque desafortunadamente, pues yo a lo largo de los años he desarrollado mi semiótica del horror y han sido muy pocos los que me han invitado a publicar porque, pues ya saben, o sea, las capillas, los mages y demás que no quisiera abundar en este momento porque van a ver el video y se van a identificar después a ellos. Pero eso no permite que se desarrolle bien la semiótica. Aunado a ello, tenemos el tema de que a partir de la pandemia ya no ha habido aquí congresos en México desde 2018, creo, 2019, principios del 2019, antes no, bueno, un año antes de que empezara la pandemia, tuvimos nuestro último congreso internacional y a partir de ahí ya jamás se volvió a hacer ninguna actividad en la que pudiéramos exponer y dar a conocer los avances de nuestra investigación. Entonces eso, bueno, ahorita me estoy desviando un tantito, pero ya voy a retomar. Eso ha perjudicado ampliamente la difusión de los resultados de las investigaciones y cursos. Pero bueno, volviendo al tema. En este libro, le digo, estuvo mucho tiempo en mi página de academia.edu, pero hay ahí otro que se llama La semiótica del espacio en el relato de terror. Ese es está muy chiquito, es de aproximadamente 15 cuartillas o algo así. Ese es como un resumencito del otro que les estoy comentando, que estoy utilizando. Y lo pueden bajar y descargar gratuitamente de ahí de academia.edu. Tengo muchas cosas más que también voy a comentar más adelante. En fin, si nosotros vamos pues tomando ese concepto, ese análisis,
a querer describir cómo funciona la espacialización y concretamente los espacios del horror, entonces vamos a tener que echar mano de una teoría de base, obviamente, porque nosotros somos una derivación, bueno, nosotros no, la teoría de la semiótica del horror es una derivación de la teoría grimasiana, y eso de hecho, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. La conferencia originalmente se llamaba de la semiótica grimasiana a la semiótica del terror, porque efectivamente esta semiótica mía del terror se construyó usando como base los ladrillitos y las metodologías de la semiótica de Greimas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, pero bueno, le cambiaron el título y este está más bonito, el que le pusieron de la construcción de una semiótica del horror, porque efectivamente, o sea, esto no se construyó de la noche a la mañana, se tardó años y años, o sea, bueno, yo no me veo tan viejo aquí en la imagen, pero realmente ya estoy viejito, ya tengo casi 50 años. Yo empecé cuando tenía veintitantos a hacer mi cinematita del horror y estoy muy contento con ella, a pesar de que nadie la toma en cuenta, pues yo sé que así son, o sea, no pasa nada, tengo años de que no me hacen caso, entonces es normal. Pero bueno, estoy muy contento por lo poco o mucho que se ha logrado y espero, como dije, que a partir del año que entra puedan empezar a divulgarse más estos resultados, porque hay más cosas. O sea, ahorita solo estoy hablando de la espacialización y no he entrado en detalle, estoy dando el panorama general. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la espacialización? Bueno, la espacialización no es tan difícil. Ustedes saben que la espacialización se construye por medio de un desembrague de lo que es la instancia de la enunciación, es decir, la instancia de la enunciación va sembrando en el enunciado diversas cosas o diversos objetos, ¿no? A partir de desembragues. Estos desembragues, bueno, son básicamente tres los componentes de la discursivización, que son el espacial, el temporal y el actoral. Esos tres están analizados ya perfectamente en mi tesis de doctorado, que esa sí no estaba disponible porque está muy grandota, es de 700 páginas. Pero ahí analizo las tres figuras, es decir, la figura del monstruo, que es el protagonista del relato de terror y del cual hablaremos un momento más. El espacio del horror, que es un capítulote grandísimo, porque es una cosa muy bella, o sea, el terror es uno de los pocos géneros para los cuales es fundamental la espacialización. ¿Por qué es fundamental la espacialización? Porque no podemos concebir un relato de terror en el cual el espacio no tenga una función narrativa, y en este sentido sí la tiene. Simplemente si nos remitimos, por ejemplo, vamos a poner una película para que no se vea tan literario todo esto. A la película de Viernes 13, podemos ver que siempre las muertes se dan o adentro de la cabaña, pero sobre todo en el bosque. Y el bosque, al igual que el lago Lake, de donde obviamente es Jason, son espacios altamente significativos dentro de la trama y sobre todo al interior de la construcción de la atmósfera. Ahorita en unos 15 minutos voy a hablar de cómo se construye la atmósfera de terror, porque ese es otro elemento muy importante, pero estoy con la espacialización. Entonces, bueno, este tipo de relatos, sean películas, sean cómics, sean novelas, sean cuentos, todos tienen como principio fundamental el hecho de que para poder desarrollar el punto más álgido de la trama, que es el clímax en el cual justamente se da la mayor intensidad disfórica, porque es cuando aparece el monstruo para matarte, todos tienen como escenario, por eso luego yo utilizo esa palabra de escenario mucho, tienen como escenario lugares ampliamente disfóricos que ya de antemano están cargados figurativamente y también fóricamente con rasgos que los hacen especiales. Es decir, es algo tan sencillo como que si tú estás en un bosque que está oscuro y que no hay nadie alrededor y que es de noche, ya sabes que te va a pasar algo. O sea, eso es de ley. Y es uno de los pilares del género de terror. Obviamente, todo el mundo que ha visto una película sabe que así funciona ese género, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, como vamos nosotros como semióticos a poder extraer esos rasgos semánticos, esos rasgos discursivos, esos rasgos incluso sintácticos, como diría la semiótica de Macera, que nos permiten describir con herramientas semióticas esos lugares. Ah, bueno, pues muy fácil.
con las mismas herramientas de la semiótica de Greimas. Es decir, primero con el desembrague espacial, después con la figurativización, la tematización y finalmente con la iconización. Y la iconización es la más rica que hay porque, bueno, si se acuerdan de cómo corre el recorrido figurativo, nosotros vamos de temas muy abstractos, pero que son los que establecen la isotopía del discurso. Vamos a ir revistiendo con carnita, decía mi profesor, con carnita, le vamos poniendo carnita ahí al esqueletito que es la tematización. Y vamos a ir primero dando los roles figurativos y finalmente vamos a iconizarlos. Entonces, la iconización, si ustedes se fijan, es específica de cada relato, cada pintura, cada imagen, cada película. Sin embargo, la tematización y la figurativización son generales. Y eso ya nos permite adelantar rasgos que se van a repetir en todas las manifestaciones del horror, independientemente de qué sustancia se vayan a materializar o a textualizar. O sea, es maravilloso esto. ¿Por qué? Porque entonces nuestra semiótica ya está funcionando. Si nuestra semiótica es capaz de decir, esto que estamos viendo en esta película es reproducible a nivel general en el discurso del horror, entonces ya estamos del otro lado. Ahora bien, ahí está fácil, porque es la espacialización, pero no siempre funciona tan sencillo. Por ejemplo, si vamos a agarrar otro rasgo, el rasgo de... Este está difícil. El rasgo de la enunciación enunciada. Bueno, ahí la enunciación enunciada nos va a producir ciertos problemas. Esto no lo he desarrollado, lo estoy adelantando. Son adelantos que todavía no tengo escritos en artículos, pero que estoy, digamos, redondeando. Pero, por ejemplo, si nosotros agarramos un cuento clásico de la literatura de terror, pues vemos que, dado que la literatura ha ido evolucionando en su forma de contar las cosas, pues los relatos clásicos tienden, como dice Genet, a ser heterodigéticos, es decir, un narrador nos va a contar desde afuera de la historia lo que está sucediendo. Y eso es muy obvio porque es la forma tradicional del relato, sobre todo el relato hollywoodense, pero también de la literatura clásica, de la literatura del siglo XIX, de la literatura del siglo XVIII, etc. Sí, hasta ahí todo está bien. ¿Por qué? Porque el narrador está siendo aparentemente, o bueno, hasta cierto punto objetivo y creíble, y además tiene nuestra confianza, la confianza del destinatario está puesta en que lo que se nos está contando es realmente lo que sucede. Entonces ahí obviamente no hay mucho problema. Sin embargo, con el desarrollo y la evolución de la forma de contar en la literatura, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, tenemos entonces que va a variar la forma en la que este narrador se va a inscribir en el relato. Y eso nos mete en problemas como semióticos. ¿Por qué? Porque probablemente ya estemos tratando, primero, con personajes que son al mismo tiempo narradores, los cuales van a tener una visión parcial acerca de lo sucedido. Es el caso de Outsider, por ejemplo. Outsider, bueno, de Outsider, o sea, en español se traduce como el extraño. El extraño es un narrador que aparentemente es clásico, porque el relato es clásico. Esa es una belleza ese relato. Se lo recomiendo ampliamente. Aparentemente es creíble y tiene toda nuestra confianza porque nos está contando algo que a él le pasó. Y nosotros estamos confiando en que efectivamente eso es lo que está sucediendo en el relato. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al final nos vamos a dar cuenta de que este narrador personaje, por cierto, narrador protagonista, no está siendo 100% sincero, es decir, no está siendo 100% realista en lo que está contando, porque está omitiendo cosas. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si nosotros estamos confiando en él, pues no se puede. Simplemente que al final, y este es el giro dramático del cuento de H.P. Lovecraft, que por eso me gusta tanto ese cuento y por eso no, le he dedicado más de 1000 páginas a analizar, es que en el último párrafo, él nos dice qué es lo que lo aterrorizó a tal grado que tuvo que salir huyendo y escapar incluso a otro país, en el lugar donde él estaba, donde sucedieron los hechos, es decir, lo que es el espacio utópico. Tuvo que ir corriendo y corriendo estoy exagerando porque no podía llegar corriendo,
Se tuvo que ir hasta el antiguo Egipto, que es un lugar completamente inaccesible, inalcanzable a pie desde donde él estaba, ¿no? Bueno, pues hasta allá se fue. ¿Por qué? Porque algo lo aterrorizó a tal grado que no quiso volver a saber jamás nada del lugar donde él había nacido, donde él había estado, donde él había vivido y donde él había muerto. Porque ese es el punto. De lo que lo aterrorizó cuando tuvo el enfrentamiento con el monstruo, con el ser terrorífico, era que al tratar de tocar con su mano a este monstruo, lo que sintió fue, como aquí estoy haciendo con la manita, lo que sintió fue la fría y tersa superficie de un espejo. ¿Cómo está? Entonces es maravilloso porque realmente el monstruo es él y no sabe, y nosotros tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros como semiólogos o semiotistas podemos describir ese momento? Porque es maravilloso, es impresionante, es anonadante. Y bueno, todavía me estoy emocionando y este cuento lo conozco desde hace 30 años, pero hay maneras, siempre. La semiótica es muy rica, muy interesante, muy emocionante. Para aquellos que dicen que la semiótica es fría, es calculadora, decía mi maestra de filosofía del lenguaje en la maestría, que nadie quiere los semióticos, porque los semióticos somos como esas personas que coleccionan animalitos y los disecan, así decía. Entonces me da mucha risa porque, pues no es eso, o sea, más bien vivimos el, el hecho del objeto de estudio punto por punto, es decir, lo vamos analizando y lo vamos eh, disfrutando, lo vamos reviviendo, lo vamos recreando a partir de esos mismos conceptos, métodos, terminologías, etcétera, que nos ha dado la semiótica, ¿no? Bueno, ¿cómo abordé yo en específico este momento? Bueno, pues lo abordé justamente, uno con las herramientas de la semiótica tensiva, que afortunadamente pues ya para ese momento ya podía utilizar, sirve, pero obviamente. Y bueno, obviamente para situarlo y contextualizarlo, pues utilicé las herramientas de lo que era la actualización y de la ubicación en cuanto al esquema narrativo canónico de los espacios. Con esto se pudo fácilmente describir que este encuentro con el ser horrendo se realiza muy específicamente en un espacio utópico en el cual estamos definitivamente situados después de haber pasado por los espacios este, teletópico y utópico. Si nos ponemos al cuento, yo sé que a lo mejor usted no lo ha leído, pero bueno, si vamos al cuento, tenemos un espacio heterotópico, que es el que rodea el castillo, donde se da el encuentro con el ser horrendo. Tenemos el espacio tópico, que es los alrededores del castillo, que también están descritos en el relato, obviamente. Y tenemos finalmente el espacio utópico, que es la sala de baile, donde se realizaba una fiesta, en la cual este monstruo Lovecraftiano se encuentra consigo mismo, pero él no sabe qué hacer. Entonces, eso nos permite situarlo espacialmente. Y después, la misma actualización y la significativa defensiva nos permiten describir primero cómo era el monstruo para hacerlo horrendo, porque obviamente no vamos a poder asustarnos si este monstruo no posee los rasgos figurativos, temáticos, incluso corporales o somáticos, como dice la semiótica del cuerpo de compañía, que debe caracterizarlo. Entonces, este tipo de metodología nos permite describirlo en detalle. Entonces ya tenemos ahí, primero lo ubicamos espacialmente, después lo describimos actoralmente, no sé si debo decir actoral o actorialmente, porque es un término que siempre se presta confusión, pero bueno, cualquiera de los dos se puede usar. Y, y finalmente, tenemos la ventaja de poder describir las sensaciones, las emociones, y dijera Greimas y Fontanille que en 1991, la semiótica de las pasiones del horror. ¿Por qué? Porque nos permite esa tensividad fórica y esa semiótica tensiva, ver y medir
y las subidas, o bueno, aquí dice Freire, el subidón de la carga fórica en el momento preciso del encuentro con el cerebro. Entonces, ven, o sea, con una semiótica gleimaciana, una semiótica clásica y una semiótica posclásica, como la semiótica de este hombre de Silverberg, pues ya nos hizo la tarea, es decir, ya hicimos el trabajo fácilmente y pudimos describir las características del monstruo, las características del encuentro, las características del espacio y después el recorrido, porque obviamente el género terror se caracteriza en su esquema narrativo canónico por la huida, es decir, nadie en su sano juicio soporta el encuentro con el cerebro. Y eso va para cualquiera. Si nosotros vamos en la calle y nos sale no ni siquiera un monstruo, nos sale un pandillero o un asaltante y nos asusta, lo primero que hacemos es salir corriendo antes de que nos asalte aparte. Pero bueno, ese nos asaltó, no importa, como quiera correr. ¿Por qué? Porque es un instinto básico de supervivencia que desarrolla el ser humano para protegerse y para mantenerse vivo. Es decir, ese instinto es básico en todos los seres humanos, incluso en otros seres vivos. Los animalitos también lo hacen, los gatitos, los perritos, etc. Y, y bueno, pues esto obviamente se reproduce en la literatura y en el cine. Es decir, el encuentro con el ser horrendo, en ese cuento específico de Lovecraft, lo que provoca es la huida de este protagonista hacia el antiguo Egipto, que es lo que dije. Entonces, eso también se puede escribir con las herramientas de la semiótica de Gray más. ¿Sí? Simplemente hay un recorrido en sentido inverso, pero hacia el otro lado, obviamente, partiendo del espacio tópico donde se generó el encuentro con el ser horrendo, hacia un espacio tópico que son los alrededores del castillo, no sé si castillo 2, ahorita voy a hablar del castillo 1, del ser horrendo, perdón, después del encuentro con el ser horrendo, obviamente huye a campo traviesa, dice el cuento, a todo lo largo de los alrededores del castillo 2, alejándose hasta finalmente llegar al espacio paratópico, el espacio paratópico, que es el antiguo Egipto. Es muy importante el antiguo Egipto, no lo voy a desarrollar ahorita, pero ahí en los análisis está desarrollado. El antiguo Egipto, entonces, es un lugar mítico en el que este ser horrendo finalmente encuentra la paz, es decir, el consuelo y la cura a el terrible shock emocional que tuvo, tanto de encontrarse con un ser terrorífico, como de darse cuenta que ese ser terrorífico es el mismo. ¿Sí? O sea, es una cosa muy interesante que tiene muchas derivaciones para el psicoanálisis y para lo que es el análisis de los trastornos psicológicos, porque, bueno, yo no hago semiótica de psicoanálisis ni nada de eso, como lo hace Darrow, un semiotista de la Escuela de París, que es muy famoso por cierto. Pero obviamente que esas derivaciones se pueden realizar. Tengo en curso un estudio, bueno, es un análisis, una comparación semiótica o una contrastación entre la teoría semiótica de las pasiones, del horror, que es la que yo desarrollo, contra la teoría de lo, ¿cómo se llama esto? De lo, un Heimlich, de lo, ¿cómo lo traducen en español? Déjenme acuerdo. Lo ominoso. Fíjense que esa palabra de Unheimlich, que es alemana, de Freud, ha dado para una ¿cómo larga aplicación del psicoanálisis tradicional a los cuentos de terror. Sin embargo, esta teoría no se considera científica y además no tiene una metodología en la cual podamos nosotros apoyarnos para poder desarrollar análisis tan detallados como por ejemplo la teoría de Gray-Más. Entonces estoy trabajando eso actualmente porque siempre me ha llamado la atención cómo los psicólogos y mucha gente que le gusta el psicoanálisis pues utilizan este término de lo ominoso, de un Heinrich, para poder describir qué sucede en los cuentos de terror o en las películas de terror. Pero no es fácil, porque como no tiene metodología, es decir, se puede decir que el Heinrich es aquello que es a la vez conocido y desconocido. Es una cosa terrorífica. Pero bueno, eso hace que sea muy rico para nosotros los semiólogos, porque los semiólogos podemos ahondar más ahí y verlo en los textos, porque un psicoanalista te va a decir, no, sí, es que es ominoso.
un caso así bien particular. En una película de terror que se llama, no sé si el nombre. Bueno, no recuerdo el nombre. Hay un ídolo en medio de un bosque, está una estatua de un demonio, muy bonito, por cierto. Ese demonio, en la parte del centro del bosque, está, digamos, está ocupada por esta estatua, pero todo alrededor del bosque está rodeado de niebla y esa niebla nunca desaparece. Cualquier persona que entra a la parte donde hay niebla se vuelve loca o le pasan cosas o se muere. Y siempre es porque ve al demonio. Entonces, según los psicoanalistas, este demonio es un Heimlich, es decir, es un demonio, pero no es un demonio, es decir, es una estatua. Entonces, si es una estatua, es algo conocido, pero es un demonio, que es algo desconocido. Es muy bonito esto. No lo desarrollo en amplitud ahorita porque lo estoy trabajando. Probablemente para el 2023 ya tenga el artículo completo y ya lo puedan revisar. Pero volvamos entonces pues a lo que estamos platicando de la discursivización. Tenemos entonces otro componente de la discursivización clásica de la ciencia que es el de la actualización. Y bueno, ahí la actualización es bastante fácil de describir porque tenemos la ventaja de que el género de error está protagonizado completamente por el monstruo. Es decir, en la narratología clásica, incluso en la teoría de más que existe en el sujeto y el antisujeto, se consideraría tradicionalmente que el monstruo es el antisujeto, que el monstruo es el antagonista, que el monstruo es el malito de la película. Pero no, eso es mentira. El verdadero protagonista del género de terror es y ha sido siempre el monstruo. Y así es. O sea, podrían, dijo, bueno, no, es una referencia. Bueno, podría haber quien diga que no, que cómo es posible, que eso está mal y que cómo me atrevo, porque siempre dicen cómo debería decir cosas. Pero pues, ¿qué digan? O sea, los hechos están ahí. El protagonista de la novela de Frankenstein es el monstruo de Frankenstein, no es Frankenstein. El protagonista de la película. Y me refiero a protagonista no tanto porque así aparezcan los créditos, que eso es independiente. Por ejemplo, en la película de Pesadilla en la calle del infierno, pues Freddy no aparece como el protagonista, pero es el protagonista de toda la saga, y eso es indudable. Entonces, no me refiero a los créditos, me refiero a que las funciones más importantes de la acción recaen directamente sobre el monstruo. Y si no, ahí está Freddy, ahí está Jason, ahí está Michael Myers, ahí está bueno, son de películas, de slash. Ahí está, ¿qué más te puedo decir? Bueno, me viene a la mente ahorita de literatura. Bueno, vamos a ver uno de novela, que no sea el extraño. En una novela como, por ejemplo, En las montañas de la locura, esta novela es muy extraña porque es la que quiere hacer Guillermo del Toro una película, pero nunca le han dado el presupuesto y es muy cara. Entonces, en esta película, por ejemplo, es una expedición a la Antártida donde van a ver qué hay por ahí, a ver qué hay. Y resulta que hayan cosas muy raras, pero esas cosas muy raras no son de este mundo. Entonces, esto conecta directamente, no le voy a platicar toda la novela porque me tardaría como 4 horas, conecta directamente con una película que se llama The Thing, la cosa de en español, de los años 80, más o menos. Aquí hay una versión anterior, pero bueno, la cosa de los años 80. Y ahí justamente el protagonista es la cosa. Entonces, bueno, y luego entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de eso, de que unos científicos que van a la Antártida, y que ahí tiene una base y todo esto, de pronto encuentran un ser extraño que está atrapado en el hielo, y este ser extraño que está ahí atrapado, simple y sencillamente, pues no es de este mundo. Y ya desde ese momento, lo que había hasta unos minutos antes en la película, era una película normal de una expedición a la Antártida donde unos científicos estaban realizando su trabajo, da el giro y se convierte en una historia de terror Lovecraftiano o de terror cósmico. ¿Por qué? Por la aparición de la cosa. Entonces esta cosa toma el protagonismo y se vuelve a partir de ahí la voz cantante en lo que va sucediendo a lo largo de toda la.
Y esto lo podemos ver en donde ustedes quieran, o sea, en cómics, en series animadas, en imágenes, no sé, etcétera. Bueno, para acabar. En la eh, leyenda de La Llorona, que es una leyenda muy típica de aquí de México, y que incluso está analizada desde la semiótica ya por una investigadora del Centro de Puebla, del CES. Pues nos damos cuenta de que la protagonista de la leyenda es La Llorona. O sea, es decir, entonces, bueno, hay una película también de La Llorona, por cierto, si la quieren ver, es mexicana. Entonces, vuelvo al punto, es decir, el protagonista del relato de terror es y será siempre el monstruo. Y sí, sin monstruo no hay película. Imagínense nada más una película de terror, un cuento de terror o lo que quieran de terror, que no tenga monstruo, pues no, pues ya no es de terror. Así de simple y así de divertido, porque, pues bueno, yo no sé. Bueno, yo hago semiótica del horror, pero no me imagino haciendo un análisis semiótico de un cuento que no sea de terror, o sea, es que no tenga monstruo, pues si no tiene monstruo, entonces estoy perdiendo mi tiempo, pues yo lo que escribo son monstruos y pelis de terror, o sea, no tendría yo nada que hacer ahí. Pero bueno, esto viene a cuenta porque volvamos a lo que estábamos hablando. La actualización, entonces, nos va a permitir ya desde entrada saber que el bueno ahí, o sea, el bueno no en cuanto a roles morales, no, el bueno como que el efectivo. El efectivo ahí en esa película, en ese relato, en ese cómic, pues es pues el monstruo. Entonces vamos directamente a identificarlo y a encontrarlo porque es el que va a causar el terror. Entonces una vez que nosotros en el discurso encontramos quién es la fuente del terror, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es el monstruo. Ahora bien, deben recordar, la forma de la narración nunca es lineal y nunca sabemos efectivamente quién es el monstruo hasta que efectivamente se presenta. Y esto viene a cuento porque hay películas de terror que aparentemente no son de terror. Y hay películas de terror en las cuales el monstruo no es quien nosotros creemos. Así definitivamente. Ahorita podría poner algunos ejemplos, pero me voy a adelantar un poco más porque me faltan muchas cosas. En esto que estoy hablando de que hay películas donde el monstruo no es el monstruo, son juegos, son juegos que la literatura y el cine actual utilizan mucho. Por ejemplo, toda la saga de Saw, que aquí en español le llaman el juego del miedo, o así le tradujeron. En esas películas, siempre el que es el malo, que es el monstruo, que es el que mata a todo el mundo y todo, pues es el que menos creen que es el que menos se imaginan. Y ahí, bueno, estamos hablando de un terror pues no cósmico, un terror muy tradicional en donde el monstruo es un ser humano. O sea, los seres humanos, como ya dijo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, son tan monstruosos o más que los monstruos reales. Es decir, hay que tenerle más miedo a los seres humanos, que son muy inhumanos, por cierto, que a un monstruo clásico y todo contrahecho como el fantasma de la ópera o pues es que no me viene a la mente otro día. Pero hay muchos monstruos que realmente son monstruos, pues solamente en cuanto a rasgos figurativos, pero que temáticamente y narrativamente hablando, pues no cumplen la función del monstruo, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de novelas románticas como El jorobado de Notre Dame, o como el que acabo de mencionar ahorita de El fantasma de la ópera, o como el de La casa de la seda, etcétera. Es decir, hay muchísimos personajes en películas de terror que porque están feos o porque están deformes o porque tienen alguna, no sé, discapacidad, etcétera, se considera que son el monstruo, pero no lo son. O sea, narrativamente hablando no cumplen esa función. Entonces, bueno, pero ahora sí, una vez que ya identificamos quién es el monstruo, podemos proceder a hacer el análisis semiótico con toda la facilidad y la tranquilidad del mundo. Y es muy divertido. ¿Por qué? Porque la semiótica del horror ya describió desde el origen cuáles son los rasgos del monstruo, y son muy fáciles, son sencillísimos. Ahora sí que hasta con los ojos cerrados se pueden describir. ¿Cuáles son? Básicamente son tres. Uno es el protagonista, o sea, lleva el rol principal en cuanto al desarrollo de la trama. Dos, posee rasgos figurativos específicos, todos los cuales son disfóricos. Es decir, todos los rasgos del monstruo van a provocar miedo.
¿Por qué? Porque si no provocara el miedo, el monstruo no podría cumplir su función. Y la tercera, que es más importante aún, el monstruo siempre sobrevive. Y eso yo lo aprendí no con los relatos de Docker, lo aprendí con los relatos de las películas de terror. Y es verdad, en todas las películas de terror, cuentos de terror, cómics de terror y todo, el monstruo siempre sobrevive, aunque lo mate. Una, porque o es inmortal, o dos, por necesidades de la trama. Y esto me divierte mucho. Permítanme un momento. Me divierte mucho porque en el relato clásico, que no es de terror, estamos muy acostumbrados a que el malo siempre tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? Porque es malo y porque encarna los antivalores. Por cierto, hay que hacer una cinética del valor. Hay una partitura de poco a poco. Porque encarna los antivalores de la, de la historia. Es decir, el malo siempre es el malo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Cruella, que ahorita estaba de moda este año, Cruella, la vi como 3, 4 veces la película, está muy buena cosa. Pero bueno, Cruella es la mala porque anda matando dálmatas, pero en la historia original de 101 dálmatas, ¿sí? Por eso pues queremos que Cruella se muera, ¿no? Pero ahora que salió la versión esta de Cruella cuando es joven y como sus orígenes, de por qué es como es, etcétera, etcétera, pues resulta que entonces, pues realmente no es tan mala, ni es tan monstrua, ni es tan asesino de dálmatas, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los valores son reversibles. Eso quiere decir, y en el relato del terror, por ejemplo, sucede en ciertos momentos. Ya les dije un caso hace un momento en el cual los personajes que creemos que son el malo porque está feo, porque está deforme o porque simplemente hay una película tailandesa que acabo de ver donde es que era hija de una bruja muy mala y por lo tanto era la mala, porque era la que cada vez que pasaba algo malo en el pueblo, pues ella estaba involucrada y toda la gente la culpaba porque como su mamá era bruja, por lo tanto, ella era la que provocaba los problemas. Y después resulta que ella no era, y bla, bla, bla. Entonces, bueno, los valores son reversibles. Desafortunadamente hablando, yo no he desarrollado todavía esta teoría, esta parte de la teoría de la reversibilidad de los valores, porque he estado muy ocupado en cuanto a mi otra línea, que es la de América de los Superhéroes, que también me gusta muchísimo, y bueno, que es la que estoy desarrollando ahorita, con más, digamos, le estoy dedicando mucho más tiempo. Bueno, me falta el otro eslabón de los americanos, pero se puede apreciar fácilmente cualquiera. Además, no necesitamos analizar mucho. Y sí hay teoría en la semiótica francesa sobre los valores. De hecho, hace algunos años salió incluso un número de tópicos en cuanto a la semiótica del valor. Lo pueden ver y pueden leer ahí artículos de François Rastier, de Semir Badir, de varios semiólogos, tanto bueno, belgas como franceses, que entonces es la teoría que nosotros manejamos. Ese lo encuentran en línea, actualmente todos los tópicos del seminario están en línea en la página del CES de la UAP. Pero bueno, con esas herramientas se puede analizar obviamente también el terror. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que es la temporalización. La temporalización no es no da mucho problema. Los relatos de terror clásicos, porque estamos hablando de un relato de terror clásico, el relato de terror que yo analicé en la tesis, que es el de Lovecraft, y la mayor parte de la literatura Lovecraftiana, también la literatura de Edgar Poe, también la literatura gótica, también la literatura de Stephen King incluso, y bueno, de Ramsey Campbell, de este otro hombre ¿cómo se llama este señor? De Clay Barker, o sea, todos los actuales exponentes del terror siguen un relato lineal, un relato clásico. Entonces, la temporalización no nos va a dar ningún problema. Entonces, es una de las cosas más fáciles de hacer el análisis de la temporalización porque coinciden perfectamente el desembrague temporal, que es de la hora en la que estoy narrando yo como enunciador, a él, entonces, o atrás en el tiempo del desembrague, nos va a permitir, a partir de donde empieza el relato, nada más seguir la línea. Y es una línea recta. Entonces, ahí no aplica la flecha quebrada del tiempo que les gusta tanto a los franceses. Es un libro muy bonito, se lo recomiendo ampliamente. Hace muchos años, en un lugar muy, muy lejano, que es la Francia mítica, donde trabajan
alumnos de Grey Mass, salió un libro muy bonito que se llama La Flèche brisée du temps, que es decir, la flecha quebrada del tiempo, ¿no? La flecha rota del tiempo. Ese libro está bellísimo, se lo recomiendo ampliamente, son análisis de la temporalización en literatura y en otros objetos semióticos, hecha por los principales representantes de esa escuela. Por ejemplo, está Fontani, está Bertrand, ¿quién está por ahí? Bourdon, o sea, bueno, todos los de la vieja guardia, pues ya son señores grandes y señores muy queridos, ya muy míticos, estos semióticos. Bueno, pero, o sea, aquí en el relato de terror no es necesario, o sea, no es necesario, no hay rupturas. A veces, y eso solamente para poder darle un giro a la trama, se hacen flashbacks o flash forwards en la narración, pero son casos excepcionales. La mayor parte de toda la literatura de terror es lineal. Entonces, no nos va a dar ningún problema, no nos va a dar ninguna data. Y hay metodología incluso mexicana. O sea, tenemos aquí en México a mi ex profesor, que les comenté ahorita, Roberto Flores, quien ha desarrollado desde hace muchísimos años una semiótica de la historia y del discurso, es decir, una semiótica completamente temporalizada, o sea, temporalista, diría yo. Él hace muchos años, cuando yo fui su alumno, en los seminarios nos hablaba mucho de lo que era la aspectualidad y de cómo se desarrollaban los procesos y todo eso. Y finalmente todo eso cristalizó en un libro que él publicó hace unos años en la escuela, bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí de México le publicó un libro que se llama Sucesos y Relatos. Ese se lo recomiendo ampliamente si quieren trabajar un poco lo que es la temporalización en los relatos. Aunque hay otro tipo de cosas con las que se pueden trabajar, como son la teoría greimaciana clásica, el libro que les comenté de la Escuela de París, y bueno, hay autores que no son de la semiótica que nosotros usamos o que nosotros trabajamos, que también han trabajado lo que es la temporalización, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Paul Ricoeur, que tiene sus 3 tomos de historia y narración, y algunos otros libros. Entonces, hay mucho con qué trabajar lo que es la parte de la temporalización. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el relato de terror en cuanto al tiempo? Pues bien fácil. Empieza casi siempre in medias res, porque es el relato clásico, y a partir de ahí se va desarrollando la acción hasta que llega al final. Hay pocos, pero bueno, sí hay, y son, por cierto, en películas, relatos de terror en cinematografía que empiezan directamente desde el principio. O sea, ab ovo, decían los griegos, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no porque estaba quedado grabado. Pero bueno, ab ovo es mucho más largo, porque hay relatos como, por ejemplo, Al final de la escalera, que es una película muy clásica de hace muchos años. O, por ejemplo, hay otra, ¿cuál es que también es así? No me viene a la mente ahorita. Ah, sí, 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 la de... El, no, se me acaba de olvidar el nombre, pero la portada tiene una niña que está con la mano así en la televisión. Esa también empieza desde el inicio, es decir, mucho antes de que empiecen a suceder los fenómenos paranormales que se describen ahí en esa película, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero más adelante espero recordarlo. Empieza mucho antes, o sea, eso de los fenómenos paranormales ya va como a la mitad de la película. Y a partir de ahí, de la mitad de la película, ya comienza, ahora sí, la acción terrorífica. Todo lo de la primera parte es pues es nada, es decir, es una historia normal de una familia que pues vive en una casa nueva, la que se acaba de cambiar y en la cual pues viven felices hasta que empiezan a presentarse los fenómenos paranormales, ¿sí? Esto yo siempre he dicho, pero es una opinión personal. Claro, eso también es profesional. Yo siempre he dicho que las películas de terror empiezan de la mitad para atrás y todo lo de adelante no sirve para nada. Y parece que me han hecho caso, porque las últimas películas de terror que he visto, desde el 2017 para acá, han eh, hecho economía del lenguaje de esa primera parte. Entonces, las películas actuales, como están diseñadas para otro tipo de público, mucho menos paciente de lo que era el público antiguo, el público de nuestra edad, por ejemplo, de los que tenemos 40, 50 años, éramos muy pacientes. Nosotros podíamos leer En busca del tiempo perdido, no, hombre, no es cierto. Bueno, pero el Quijote, podemos leer el Quijote completo, como si nada, no nos desesperaba. Pero estos niños de ahora
Si no hay acción en las primeras 3 páginas, avientan el libro y ya no lo vuelven a leer. Entonces, perfectamente entendido por parte de los estudios cinematográficos y los directores actuales, las películas de terror nuevas no tienen ese preámbulo. Es decir, a veces el terror empieza en los primeros 5 minutos y a partir de ahí corre. Pero claro, después hay que ir rellenando huecos de por qué está pasando eso. Sí, hay muchas formas de rellenarlos, no voy a entrar en detalle porque esto no es una conferencia sobre cómo se hace cine de terror, pero bueno, más adelante podríamos tocar el tema. Entonces, bueno, una vez que hemos visto que la temporalización es lineal y que solo en ciertos escasos mmm, textos o historias hay una ruptura de esa línea temporal, pues bueno, ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos describir perfectamente el encadenamiento de las acciones, como le gusta a Roberto Flores, de atrás para adelante, es decir, por presuposición lógica. Si quisieran ver un ejemplo de análisis de cómo se construye la continuidad temporal en un cuento de terror, está mi tesis de maestría, que se llama Prolegómenos a una semiótica del horror, el horror como efecto de sentido en The Outsider de H.P. Lovecraft. Esta tesis es del 2007. Realmente la escribí entre el 2005 y el 2006, pero como me titulé hasta el 2007, pues trae el año del 2007. Pero ahí se ve cómo con una teoría semiótica se puede analizar esa continuidad y es muy sencillo. Una vez que tenemos el final, nosotros podemos retrotraernos a través de la cadena de acciones hasta el principio y después nada más giramos esa línea, esa cadena que ya pudimos describir por medio de la presuposición tan cara a James Lew. Por cierto, no hemos hablado de James Lew, pero bueno, es que no es una clase de semiótica, es una clase de semiótica del horror. En fin, con esa presuposición lógica podemos después describir científicamente y con parámetros reproducibles en otros análisis cómo se manifiesta, bueno, aquí otro gatito, hola, cómo se manifiesta o cómo se construye esa temporalidad del relato. Entonces, bueno, ahí está en esa tesis, está ampliamente descrito. Bueno, hasta ahí tenemos ya 3. No sé cómo andamos de tiempo. Sebastián, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? 5, 10 minutos. ¿Está bien? ¿Ya tan rápido? ¿O más? Bueno, es que tengo mucho material, pero como no voy contando el tiempo, pues no sé cuánto queda. Ok, bueno, hay más, mucho más. Solamente aquí llevo apenas descritos los 3 niveles de la discursivización. He entrado en poquito detalle de lo que es la parte de la semántica discursiva, es decir, de los roles temáticos, figurativos y de iconización, que toqué cuando hablé del espacio y cuando hablé del monstruo, ¿no? Pero ya falta mucho. Bueno, ahí en esa misma tesis se construyó una teoría, pues, bueno, a mí me da mucho gusto porque pues yo la hice, ¿verdad? Pero una teoría que no estaba y que no está, bueno, yo no la he leído en ninguna parte, que es la de la construcción de la atmósfera, cómo se construye una atmósfera de terror. Pero ¿qué creen? Esta teoría sirve para construir cualquier tipo de atmósfera. Es decir, bueno, yo analizo terror, por eso es que es una construcción de una atmósfera de terror. Pero ¿por qué es importante la atmósfera? Va a decir, bueno, o sea, este muchacho, uy, habla de tantas cosas. Efectivamente, porque es que es muy rico y muy amplia la gama de fenómenos que intervienen para construir un relato de terror. Es decir, solo hemos visto 3, pero faltan muchos. Falta la disforia, falta la intensidad, falta lo que estoy viendo ahorita de la atmósfera, y faltan muchos más elementos del recorrido generativo, pero bueno, no lo voy a tocar ya por razones de tiempo. Entonces, la atmósfera, ¿cómo se construye? Bueno, la atmósfera, yo no lo sabía, esto fue un verdadero hallazgo. La atmósfera en los relatos de terror se construye por medio de la diseminación de semas disfóricos a lo largo del relato, principalmente en el nivel discursivo. Es decir, cuando el narrador
o el enunciador, digamos, de los términos marcianos, cuando el enunciador está discursivizando, es decir, construyendo la cadena discursiva en la cual está narrando la historia, él va sembrando a través de las descripciones, de las acciones, de los personajes, de los espacios, de la temporalidad, etcétera, etcétera, va sembrando indicios, decía Roland Barthes, aquella teoría tan bonita del análisis estructural del relato, si se han de acordar. El narrador va sembrando indicios disfóricos en todos los elementos que constituyen el relato. Y finalmente, esos se conectan en una red, en una como telaraña, y esa telaraña que está encarnada, está atrapada adentro de todo el discurso, es lo que genera la atmósfera. Y si no me creen, que yo creo que sí va, si no me creen, lo pueden ver en una película, en un cómic, en una imagen o en un corto animado de terror. Es más, en una leyenda también. Ustedes pueden aislar esos rasgos que ustedes dicen, bueno, pero espéralo, pero ¿por qué dice era de noche y estaba oscuro y era un lugar solitario? Eso no es necesario. Para que se le aparezca el monstruo, eso no es necesario. Ah, bueno, esos rasgos figurativos, discursivos, isotópicos, etcétera, esos se van repitiendo, pues son isotópicos. Es decir, esos rasgos van a estar apareciendo a lo largo de todo el discurso, sea en películas, sea en relatos, sea en donde ustedes lo quieran ver, y al final van a conformar como una especie de fondo. Ese fondo es el que provoca la atmósfera, o sea, la construye, la constituye. Y eso también está descrito por medios también de esa semiótica en la tesis de maestría que les comento. No he sacado el libro porque tengo todavía pues ciertos detalles que no viene al caso mencionar, pero son diferencias teóricas con mi profesor que no me permiten ahorita sacar el libro porque tendría yo que redondearlo desde lo que actualmente yo hago, lo que actualmente yo sé, lo que actualmente yo pienso sobre cómo se constituyen ese tipo de fenómenos. Pero bueno, la teoría en sí está ya ahí, está escrita, está lista para ser replicada o reutilizada en otro tipo de relatos. Es decir, porque esta teoría no te sirve solo para escribir terror, te puede servir para cualquier otro de los géneros o para cualquier otro de los fenómenos discursivos que tú quieras describir, ¿no? Simplemente que yo la uso para terror porque pues yo hago semiótica de terror, de terror. Bueno, no sé allá qué hora sean, aquí son las 5:41. Sebastián, ¿qué hora es allá? Acá es 20:41. 8:15. 8:40. Ok, ¿hasta qué horas tengo para preguntas y réplicas y todo eso? Tengo muchas preguntas. Bueno. El Corvo de Edgar Allan Poe. Sí. ¿Cómo? Ya no se oyó nada. Está el micrófono en silencio, el tuyo. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Estabas sintiendo? ¿No? Repite, por favor. Ah, sí. Yo voy. ¿Estás sintiendo ahora? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí escucho. Sí, escucho. Ok. Una pregunta.
Estaba hablando del Corvo de Edgar Allan Poe. Tienes muchas intersemiosis entre la literatura y la película y el cine. ¿Cómo entiendes estas semiosis? ¿Son buenas? No me agradan, ¿no? Ok, bueno, es que ya es cuestión de puntos de vista y para mí se me hace muy rico y muy interesante como semiótico el ver estas intersemiosis que dices tú. Nosotros la trabajamos clásicamente como la intertextualidad o interdiscursividad y son muy interesantes porque justamente son las que dan origen a las adaptaciones y a las nuevas versiones de fenómenos que originalmente estaban diseñadas para otro público o para otra textualización. Te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, los vampiros. Los vampiros, ahorita voy a regresar un poco al cuervo porque ahí es muy importante en el cuervo no solo la intersemiosis, sino la construcción de la atmósfera. Y eso que es un poema, no es una narración. Pero bueno, voy a explicar un poco la intersemiosis. Yo, por ejemplo, en mi otra línea, en la de la semiótica de los superhéroes, tengo siempre el problema de ver que las películas de superhéroes no siempre se adaptan o se adecuan a lo que es el contenido original de los cómics en los cuales están basados. Entonces, esto provoca una riqueza de sentido porque provoca resemantizaciones a todos los niveles de recorrido generativo. Y si no quieres hablar de recorrido generativo, a todos los niveles de la trama, los personajes, los escenarios, los roles vivos, no, los roles, ¿cómo se llaman estos roles? No son figurativos sectoriales. Los roles temáticos cambian, simple y sencillamente en películas tan importantes como, bueno, importantes desde el punto de vista de la semántica de los superhéroes, como por ejemplo, se me está olvidando, sí, la de el Capitán América. La película de Capitán América, si tú te pones a pensar, es completamente adecuada al origen del Capitán América. Sin embargo, ha habido algunas cosas que han sido cambiadas. ¿Por qué? Por razones de política, sobre todo, de que, por ejemplo, personajes que en el cómic eran pelirrojos se vuelven negros, o sea, negros de raza negra. Que, por ejemplo, personajes que eran hombres se vuelven mujeres, o que personajes que eran heterosexuales se vuelven gays. Y tú dices, pero eso no estaba en el cómic, eso no es original, está traicionando. Y no, está adaptando. Entonces, para la semiótica ser una cantera muy importante en cuanto a análisis por este tipo de fenómenos que nos permiten ver que las mismas historias están siendo reinterpretadas con ojos de esta época en vez de ser fiel a algo de hace 2 siglos, o hace 3 siglos, o de hace un siglo, porque también en el siglo XX se construyó mucho terror. Y este fenómeno es muy nuevo. Todo lo que estamos viendo, sobre todo en superhéroes, pero también en terror. Por ejemplo, hay series de terror que están basadas en relatos góticos o en personajes góticos y están ambientadas en esa época, pero vistas con la ideología de género del siglo XXI y no son fieles a la textualidad y a la narratividad original. Entonces, eso te da muchísimo, muchísimo material para analizar, para criticar, para discutir, para deconstruir y sobre todo para fijar una posición. Yo hace 2 años, cuando todavía trabajaba en el UCEN, di un ciclo de conferencias sobre las series de DC que están pasando actualmente en CW. Y ahí analicé una cosa muy divertida que es el predominio de la mujer, es decir, en los relatos tradicionales de los superhéroes, el predominio es de los hombres, es decir, todos los superhéroes son hombres, las mujeres tienen un rol muy mínimo y normalmente es un rol de adyuvante
no es el rol principal, obviamente. Y sin embargo, en series de superhéroes como Supergirl, que es la prima de Superman, o sea, todo lo hacen las mujeres y los hombres son sus ayudantes, es decir, se invierte la importancia y el protagonismo de los géneros masculino y femenino. Y todo eso es importante, porque en las cómics originales no es así. Entonces da para una discusión política desde la semiótica de lo que está haciendo esta sociedad actual, estas generaciones de cristal, esta generación doble moral, que sobre todo es la de Estados Unidos, pero también ya en México y en otros países, con el legado clásico de la época de oro y de plata de los superhéroes. Es decir, los superhéroes, si bien siempre han sido utilizados por parte de la ideología en turno para sus fines, en este momento están siendo completamente arrasados y revertidos. Es decir, es un fenómeno bellísimo para la semiótica, la reversión de lo clásico. O sea, es maravilloso. Esto no lo estoy tratando todavía en libros porque me voy a esperar hasta el otro año, pero ya hace 2 años lo logré identificar gracias al análisis de la serie de Supergirl. Esta conferencia se tituló La feminidad generalizada. ¿Por qué? Porque todos los roles importantes de esa serie están en manos de puras mujeres. Los hombres ahí no pintan para nada. O son los inútiles, o son malos, o son sus achichiques. O sea, son sus gatos de las mujeres. Que es a lo que aspiran las feministas, obviamente. Entonces, pero ya no entremos en ese detalle, porque si no, vas a tener muchos comentarios ahí en el Facebook, y no queremos ahorita eso. Bueno, ¿quieres que conteste del cuervo un poco? Sí, sí. Sebastián, Sí. ¿quieres que diga algo del cuervo de Edgar Allan Poe? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, mira, ese poema de Edgar Allan Poe es muy interesante visto desde la semiótica de la poesía, porque justamente permite construir una atmósfera sensorial, una atmósfera emotiva, pura, a partir de las repeticiones en el idioma inglés del Nevermore, famosísimo Nevermore, 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 Nevermore. Entonces, si tú haces un análisis que tenga que ver con la actualización, la temporización, la espacialización de lo que está sucediendo en el poema, y ese lo complementas con este tipo de fenómenos que son sinestésicos, que son, tienen que ver con la semiótica de las sensaciones, de las emociones, de todo lo que es la nueva ola que se abrió a partir de la semiótica de las pasiones, pues te vas a enriquecer terriblemente, porque eso no está hecho. La última gran aportación de la semiótica a la poesía está en 2 libros. Uno es el de Jacobson de los años 60, de ensayos de poética, que es muy bonito, por cierto, pero es análisis estructuralista completamente. Y el otro está en ensayos de semiótica poética de Greimas, que son análisis narrativos de poemas. O sea, no puede ser. No me explayo más porque al rato me van a caer pedradas de allá del otro lado del continente, del otro lado del océano, pero no se puede analizar un poema como si fuera un cuento. No se puede, sorry, no se puede. Entonces, creo que ahí tenemos una gran cadera, una gran beta, los que hacemos semiótica literaria, que ya nadie quiere hacer semiótica literaria, que porque no está de moda, dicen. Me dijo una semiotista francesa, que no voy a decir su nombre, me dijo, es que en Francia ya nadie hace semiótica literaria. Y dije, no, bueno, pues nosotros, los de aquí de Latinoamérica, todavía apreciamos la poesía y apreciamos relatos escritos. Entonces, nosotros sí hacemos semiótica literaria. Y yo soy uno de ellos, que tal vez escribo poemas y cosas, no les explico eso. Entonces, no sé, una pregunta de lo que quiero, puede ser de la semiótica, del terror, de lo que ustedes gusten. O sea, sientas en la total confianza Sí, de Margaret hace una preguntar. pregunta. ¿Qué dice ahí? Si lo entiendo correctamente, la espacialidad es disfórica en la narrativa del terror y que se puede considerar eufórico en la narrativa del terror.
Sí, efectivamente, así tal cual lo dijo, así sucede en todos los relatos de terror. Los relatos de terror están completamente, eh, digámoslo así, inundados de disforia, porque justamente a través de los rasgos disfóricos es que se va construyendo la atmósfera de terror. Pero sí hay rasgos eufóricos. ¿Por qué? Porque la primera parte de las historias de terror está siempre eh, empapada de rasgos eufóricos, donde la persona es feliz, donde van en un viaje. Por ejemplo, el relato clásico de terror se llama road movie, los road movie. Aquí está un ejemplo, el demonio, Jeepers Creepers. Es una película famosísima. La primera parte es pura felicidad. Van dos hermanos en un carrito, bien contentos por la carretera, de un estado de Estados Unidos hacia otro, pero muy retirados, y todo es miel sobre hojuelas. Van jugando, se van riendo, ahí está toda la parte eufórica, hasta que llegan al primer encuentro, que es lejano, con el ser horrendo, que es Jeepers Creepers, o sea, el demonio. Entonces, Jeepers Creepers tiene una casa del dolor que está en el sótano de una iglesia y ahí ya te empiezan a entrar. Estamos de día, es una carretera, hay pájaros, hay árboles, o sea, es un espacio completamente eufórico, es un paisaje, que por cierto, este hombre, Jack Fontani, tiene un artículo bellísimo de cómo describir desde la semiótica los paisajes. Se lo recomiendo también. Está en francés, pero se lo recomiendo ampliamente. Eh, este paisaje entonces es completamente eufórico. La primera parte de la película, hasta ahí, hasta antes de que lleguen a la iglesia y se topen con Jeepers Creepers, es eufórico. Pero una vez que ellos se dan cuenta, por error y por metiches, porque se meten a ver ahí donde no deben, que tiene ahí abajo cuerpos de personas pegados así en la pared, así, pero ya están muertos, obviamente. O sea, los tiene como una colección, como un tapiz, y luego todavía tiene personas vivas ahí a las que les extrajo órganos y se los comió. O sea, es bellísimo eso. Entonces empieza a cambiar, y eso, ese paso de la euforia a la disforia en cuanto a la integración discursiva de esos indicios es bellísima. ¿Por qué? Porque es como lo que va a pasar ahorita aquí en México. Es de día y antes de que empiece la noche hay un cambio que se llama, en cine se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Cross qué? Crossfade se llama. Ese crossfade es maravilloso porque sucede a nivel de la emotividad o de la emocionalidad en el relato de terror, sea relato escrito o de cualquiera de las textualizaciones. Y ahí en esa película sucede, de que todo está muy bonito, es de día, es brillante y es feliz. Empieza a ver primero la introducción de pequeños rasgos que son disfóricos, hasta que esos rasgos se vuelven dominantes. Y una vez siendo dominantes, la atmósfera está instalada. Eso es bellísimo. Eso se puede escribir paso a paso por medio de una semiótica de dolor. Y se puede ver perfectamente en cualquier película, en cualquier relato, en cualquier música que sea de terror. Y que esté bien lograda, obviamente. Entonces sí, efectivamente, el espacio, la espacialización en las películas de terror, en el género de terror, está marcada por la disforia, es disfórica. Y la euforia se encuentra principalmente en la primera parte, antes del primer encuentro con el cerebro recto. O sea, ya todo eso ya está clasificado. Es fácil, es muy sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, de nada. Oh, no, está bien. Muchas